Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Yana Design. En el vídeo de hoy venimos con un proyecto fresco, romántico y 100% original. Tiene un estilo que me recuerda a los años 50 y un toque romántico que me enamora. Es súper práctico por su cierre de fleje. ¿Te gusta? ¿Quieres aprender a hacerlo? Pues vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Necesitáis, por supuesto, las medidas, que las tendréis gratis en descripción. Necesitamos 4 o 5 telas que coordinen y luego un poquito de guata, puntilla, cinta, unos retalitos de tela para hacer la etiqueta y un cierre de fleje de 22 centímetros. Para la que quiera hacer una réplica del nuestro, os hemos preparado estos lotes, que los tendréis en nuestra página web. Y con todo esto, vamos a comenzar. Bueno, me apetecía muchísimo enseñaros estos sellos, ¿vale? Porque vienen una barbaridad de historias. Yo voy a empezar con 100% original, que es la que quiero poner en el bolsito, pero voy a hacer alguna más. Imaginaros esta, mira qué cosa más mona, hecho a mano, colgado del tiradorcito de una cremallera, o esta, con un remachito aquí y otro aquí, colgado en un bolsito. Vamos a estar utilizando estos sellos en un montón de proyectos porque es que a mí me ha flipado. Todo lo que lleva es súper bonita. Vale, vamos a empezar por 100% original. Vamos a hacer, si queréis, también el hecho a mano. Vamos a hacer un par de ellas, ¿vale? Facilísimo. Daros cuenta que tiene como una línea en la que vamos a ir colocando la que queramos, ¿no? En este caso vamos a poner 100% original. La pegamos que quede derechita. La vamos a ver al revés, ¿vale? La ponemos justo en medio de la línea o la apoyamos en una de las líneas, eso ya como veamos, ¿vale? Hacemos presión para que se quede pegadita en el metraquilato y simplemente con el tampón de tinta de tela lo podemos hacer de dos maneras, o bien lo hacemos así o bien lo hacemos así, ¿vale? Eso da igual, lo que más cómodo lo veáis. Yo quizás lo veo más cómodo así porque hago presión. Aprieto ahí bien y no sé, ¿vale? Pero eso cada uno. Si la superficie es muy grande, que me preguntabais alguna, es que con el tampón, si la superficie es grande, no pasa nada. Imaginaros que fuera todo esto la superficie. Lo repetís en diferentes zonas y ya está, ¿vale? No tenéis por qué tener una tinta enorme, ¿vale? Y ahora lo centramos y hacemos fuerza. Y ya está, y queda perfecto. Lo vamos a poner aquí. ¡Ay, qué cosa más mona! Mirad qué cosa más mona. Es lo que os decía, a este le podemos poner papel de aplique y con unos remachitos poner una bolsita o algo. Es precioso. ¡Qué perfil más bonito! Mirad qué chula. Súper chulas. Todas. ¿A cuál más bonita? Bueno, pues ya sabéis, otro juguetito nuevo. Os he querido enseñar un poco la demostración de cómo funcionan los sellos, porque luego tenéis dudas, aunque yo os redirijo a un reel que tengo en Instagram, pero bueno, para que esté ya incluido un poco en el proyecto, ¿vale? Vamos a empezar a hacer la explicación de cómo cortar el bolso. Partimos de 2 piezas de guata que miden aproximadamente 24 por 35. 24 por 35, así un poquito a grosso modo, ¿vale? Y luego tenemos que cortar 2 tiras de cada color, o sea, 2 piezas de esta, 2 piezas de esta y 2 piezas de esta, que midan 12,5 por 24 centímetros, ¿vale? 2 de cada. Y ahora vamos a marcarnos en la guata lo que vamos a dibujar. Vamos a separarlas y lo tenemos que hacer en las 2 caras. Tenemos que partir esta pieza por la mitad. Partimos justo a la mitad. Vamos a marcar una línea justo a la mitad. Vamos a marcar unos 12 de abajo y de arriba y unos 12 del canto. Lo vamos a marcar en las 2 piezas de guata.
Muy bien, ya lo tendríamos. Vamos a reservar una y vamos a empezar con la parte de adelante, por ejemplo. Vale, la primera pieza que vamos a poner, os voy a montar el croquis, digamos, cómo va a ir y el sentido en el que las vamos a poner, por lo menos yo he decidido ponerlo así. Esta de arriba y la oscurita va debajo. Así sería. Entonces, tenemos que poner primero. ¿Veis que ahí tengo la marca? ¿Veis? La tengo ahí, que ahí se ve el final de la marca. Entonces hay que ponerlo más o menos. Hacemos coincidir, o sea, encarar esta pieza a esta y vamos a meterlo a partir de la marca 1 centímetro o cuarto de pulgada. ¿Veis? Aquí y aquí. Entonces ahora vamos a coser por la tela a patilla hasta aquí. Luego lo abriremos y pondremos esta pieza. Ahora lo vais a ver. Vamos a cogerlo con alfileres y vamos a pasar un pespunte desde aquí hasta aquí, hasta el final de la tela, ¿vale? Vamos a la máquina y volvemos. Muy bien, ya tenemos cosidas las dos partes, tanto esta como esta. Vamos a sentar la costura sin acercarnos a esta marca, si no se borrará. Aunque bueno, ya nos da un poco igual, porque en realidad era para saber dónde teníamos que delimitar. Muy bien, y ahora colocamos la siguiente pieza, que es esta. Esta iría aquí. Y pasamos un pespunte desde aquí hasta aquí. Vamos a la máquina y volvemos. Ahora planchamos esta pieza de aquí. Muy bien, pues ya tenemos preparado el paño para trabajar en él. Bueno, a esta parte de aquí vamos a ponerle una puntilla de arriba abajo, que esta o bien la podemos coser con un hilo del mismo color que la puntilla, así a máquina, por los agujeritos, o podemos coserla a mano, eso ya como queráis. Yo me voy a poner hilo del mismo color y lo voy a pasar con el mismo color de hilo. Y luego vamos a ir a la plancha para poner papel de aplique tanto en esta pieza como en esta. Así que vamos a coser este pespunte y a poner papel de aplique en esta pieza. Y volvemos. Bueno, ya lo tenemos pegadito aquí. Vamos a pasar un pespunte a todo el contorno con un hilo gris, así como las letritas. Luego lo pegaremos y le pasaremos el siguiente. Vamos a la máquina y volvemos. Muy bien, pues ahora con ayuda de mis tijeras de ondas, que lo tenéis en nuestra página web, vamos a retirarle ya el papel. La vamos a recortar por el filo. Muy bien, ya la tendríamos. Y ahora sí, la vamos a pegar aquí. Buscamos más o menos el centro, o un poquito más para acá. Ahí sería justo el centro, ¿verdad? Pues venga, vamos a ponerla justo al centro, que se queda justo en el ladito. Vamos a ir a la plancha y la vamos a pegar. Y ahora volvemos. Bueno, ya lo tenemos pegadito y ahora vamos a pasar un pespunte, que si queréis lo vamos a, para ser más precisos, lo vamos a hacer con la regla. Esta regla es una maravilla. Me encanta para dejar márgenes de costura. Es súper chula, también la tenéis en la página web. Y la utilizo un montón. Muy bien, ahora sí vamos a pasar un pespunte a todo el contorno. A mí me gusta pasarlo 2 veces. Vamos a la máquina y volvemos. Bueno, ya tenemos perfectamente cuadrado todo lo que es las 2 partes del neceser, ¿vale? Le hemos quitado el exceso de guata y lo hemos cuadrado, pues si nos quedaba un poquito así. Después de cuadrarlo, con la misma pieza hemos cortado 2 piezas de forro y también hemos cortado 2 piezas
de lino para la parte de arriba del cierre que tienen que medir la anchura de lo que es la bolsa, que se nos ha quedado una vez terminada, una vez cosida, a unos 34,5, 35. Pues necesitamos dos piezas de 35 por 9 centímetros. Y ahora el siguiente paso sería, vamos a trabajar, de momento vamos a dejar, bueno, podemos hacer eso también, vamos a hacer varias cosas. Vamos a coger la plancha y vamos a hacer una orilla a cada lado del lino. Y aquí, más o menos una orilla de 1 centímetro, como un dobladillo, ¿vale? A cada uno de los lados. 1 y 2. Y aquí exactamente lo mismo. Una orilla y otra orilla. Vamos a pasar un pespunte aquí y aquí, aquí y aquí, en los dos laditos de las dos piezas. Eso por un lado. Y ahora, en lo que es la pieza del bolso, vamos a redondear un poquito la esquina de abajo, ¿vale? Ponemos cualquier cosita circular y redondeamos. Y ahora hacemos encarar el otro ladito y el forro para que nos queden la misma forma en todas las piezas. Y hacemos lo mismo en los forros. Y ahora lo que vamos a hacer, buscamos justo la mitad, hacemos un piquetito y justo ahí vamos a hacer una pequeña pinza, chiquitina, más o menos de 1 centímetro, difuminadita, así, para hacer una formita redonda en lo que es la base, ¿vale? Vamos a hacer las 4 esquinas, tanto en la parte de fuera como en el forro, y a pasar estas piezas y volvemos. Ya tenemos cosida esta pieza. Vamos a hacer una planchadita al medio, justo en el centro. Y en ese centro vamos a poner esta cinta, que la podemos pasar a mano, a máquina, como queramos. Yo quizás se la voy a poner a mano, haciéndole como una puntada artesanal en el medio. Sí, se la voy a pasar con hilo gris, como hicimos en el bordadito. Y se va a quedar muy guay. Muy bien, pues ahora, después de haber hecho esa puntadita, vamos a plancharlo a la mitad. Ahora vamos a pasar una marquita a medio centímetro aproximadamente del borde. La primera la hemos pasado casi a 1 centímetro, ¿vale? Más o menos a patilla. Y la segunda marca la vamos a pasar a 2 centímetros. Sí, unos 2 centímetros de la primera. Si lo hacéis con esta regla, tendríais que medir. Aquí sería una regla entera y aquí media regla. Si tenéis esta regla, ¿vale? Y si no, lo que os he dicho, casi 1 centímetro aquí, 2 centímetros aquí y aquí el restante. Muy bien, pues vamos a la máquina y vamos a pasar este pespunte y este pespunte, teniendo especial cuidado al empezar y al terminar, porque ahí es donde justo va la pieza y no queremos que se nos abra con el tiempo, ¿vale? Vamos a pasar esto a la máquina y volvemos.
Bueno, una vez que tenemos cosidas ya el pespunte, incluso hemos pasado un zigzag, vamos a centrarla encarada hacia abajo, ¿veis? Cómo quedará luego, una vez que la subamos, quedará así, ¿vale? La vamos a encajar hacia abajo, centradita, tanto en una pieza como en la otra. Vamos a pasar un pespunte desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí y volvemos. Muy bien, ya tenemos la guía. Por aquí es por donde vamos a quedar la guía, a meter la guía, ¿vale? Entonces ahora encaramos las piezas de esta manera y vamos a pasar un pespunte para cerrar todo el bolsito. Si queréis metemos esto hacia adentro que no nos moleste. Y vamos a pasar un pespunte a todo el contorno y vamos a hacer exactamente lo mismo con el forro. Pero en el forro vamos a dejar una aberturita en el lateral. Encaramos las piezas y dejamos una aberturita justo aquí. Vamos a la máquina y volvemos. Mirad, chicas, antes de cerrar el forro, ya tengo cerrado lo que es la parte de fuera. Pero antes de cerrar el forro le voy a poner el hecho con amor que hicimos en la prueba, se lo voy a poner al forrito, ¿vale? Y una vez que lo tenga, pues hacemos lo mismo, lo cerramos y volvemos. Bueno, ya tenemos tanto el forro como la parte de fuera cosido. Entonces, vamos a buscar el centro, como siempre. Que en este caso el centro ni lo vamos a marcar porque es justo la cinta. Pero aquí sí, aquí hay que marcar el centro. Piquete. Y piquete. Vale, y ahora hacemos que la parte de la etiquetita quede, si esta es la parte frontal, pues justo en la de enfrente. Entonces metemos esta pieza, iría aquí, que es la parte limpia donde no hay nada, y luego en la parte de atrás va la etiqueta. ¿Vale? ¿Veis? Aquí está la decoración y en el forro no hay nada. Y aquí no hay nada en la parte de atrás y hay dentro una etiqueta en el forro. De manera que cuando tú abras el bolsito vas a ver ahí justo el hecho a mano, el hecho con amor, ¿no? Pone. Ahora hacemos coincidir todas las piezas. Muy bien. Y esta con esta. Vamos a pasar un pespunte a todo el contorno por la misma costura donde hemos pasado anteriormente y volvemos. Muy bien, pues ahora es el momento de dar la vuelta por la abertura, a ver si está todo bien. Perfecto ahí, perfecto aquí, está perfecto por todas partes. Vamos a sentar las costuras. Muy bien, pues ya estamos en el final. Bueno, tenemos este cierre y lo que tenemos que hacer es sacar uno de los lados. Podéis sacarlos los dos, pero creo que no es necesario. Con que saquéis uno, nos vale. Yo lo que hago es empujar un poquito por abajo hasta que consigo sacarlo entero. Muy bien, lo dejamos ahí. Tenemos que meterlo a la vez un lado y el otro.
Muy bien, pues ya lo tenemos dentro, un lado y el otro. Y ahora lo que hacemos es distribuir el rizo, moverlo para un lado y para otro hasta que se quede más o menos igual repartido, ¿vale? Y esta tira de aquí la puse precisamente para que cuando tiremos podamos hacer fuerza, ¿veis? Y que no os cueste nada abrirlo. Ahora ya solo quedaría cerrar el forrito a mano. Bueno, ya lo tenemos terminado y como veis no le falta detalle con esas etiquetas que hemos hecho. Y ha sido muy facilito, no me diréis que no. Bueno chicas, si os ha gustado el vídeo de hoy no os olvidéis de suscribiros al canal, además de darle me gusta a este vídeo y de dejarme vuestra opinión en comentarios. Muchas gracias por acompañarme. Otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!